Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra jornada, estamos ya en el tercer domingo de Pascua. El Señor que se nos adelanta, el Señor que viene siempre a nuestro encuentro a través de su palabra. Esa palabra que nos lleva pedagógicamente a crecer, a esforzarnos, a ser personas verdaderamente espirituales, pero en el sentido espiritual que se encarna en la realidad del hombre, en nuestra realidad social. La palabra del Señor la tomamos de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 5, 27, 32. Cuando los apóstoles fueron llevados al Sanedrín, el sumo sacerdote les dijo: nosotros les habíamos prohibido expresar todo lo que es el nombre de Jesús y toda su doctrina. Hay que obedecerle, dicen los apóstoles, a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. Queridos hermanos, aquí entonces de nuevo volvemos a reflexionar sobre aquello que los doctores de la ley, el sumo sacerdote, el Sanedrín, le está diciendo a el apóstol que quiere predicar, a ese cristiano que quiere anunciar. El Sanedrín viene a hacer todo aquello que nos rodea y quiere acallar nuestra voz, la voz de Dios, la voz de Jesucristo, la voz del cristianismo. Entonces, queridos hermanos, es importante que tengamos en consideración este pasaje bíblico. Y después, ya sabemos, dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ciertamente es así. Obedecer a Dios significa justamente ponerse bajo su amparo, entender su voluntad, cumplir su voluntad. Es lo que nos lleva a nuestra plena realización. Y así los apóstoles por su parte salieron del Sanedrín dichosos de haber sido considerados dignos de padecer en el nombre de Jesús. Ellos se consideraron dignos de padecer en el nombre de Jesús. Siempre ñicotemeta de la fuerza del Espíritu Santo que nos renueva, que nos cambia y que ahora nos envía a predicar su evangelio. Pero ciertamente nosotros entendemos aquí que toda esta acción la hacemos por la gracia, por el Espíritu del Cristo resucitado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.